Y esta casilla ya no la tocamos. Lo que sí es importante es esta que tenemos aquí, que pone longitud de corte. Vamos a hacer primero una rotación para que lo veáis. Aquí lo vais a ver bien. Ahí. La longitud de corte. Esto se utiliza, tiene una función muy importante cuando se trabaja en negativo. Vamos a ponerlo primero el valor negativo y después el positivo. Por ejemplo, si yo le digo que ponemos menos 100 y le damos a modificar, el tornillo que tenemos nos lo alarga directamente hasta 100. Una cosa que no os he dicho es que la longitud del tornillo siempre la pone automáticamente. Dependiendo de las partes que queremos unir, el programa elige la longitud del tornillo adecuada. Imaginaros que esté trabajando en un taller que tiene un excedente de tornillo de longitud 100 milímetros. Pues nosotros le decimos al programa menos 100 y le decimos que en esta unión, aunque no necesite tornillo tan largo, ponga tornillos de 100. Si pinchamos por ejemplo en el botón de información, que es este que tenemos aquí, y pinchamos el cero tornillo, nos sale un listado de todo del tipo de tornillo, donde nos dice que la longitud del tornillo es 100 y el diámetro 20. Si dejamos por defecto el que trae el tornillo, el que trae el programa, y pinchamos en información, nos dice que la longitud del tornillo es 60. Esa es la longitud que necesita para realizar la unión entre las dos placas. Pero como os he comentado, si tenemos excedentes de un tipo de tornillo, podemos elegir el tipo de tornillo que queremos colocar. Podemos obligar al programa a que coloque un tipo de tornillo predeterminado. En caso del positivo, la verdad que no tiene mucho sentido, es que cuando imaginaros que tenemos un tornillo o varias placas y tenemos un tornillo que se pasa de una longitud de 100 milímetros, podemos decirle al programa que lo limita a 100. Que aunque necesitamos un tornillo de 150, lo limita a 100. Pero eso es una tontería, porque lo que hace es cortar el tornillo. El tornillo no se vería completo y sería un desastre. A la hora de sacar los listados, indicaría el programa que necesitamos un tornillo de 100, pero sin embargo, a la hora de hacer la unión necesitamos a lo mejor un tornillo de 150. Entonces, limitarlo para que se ponga un tornillo más pequeño es una tontería, pero alargarlo sí es bastante útil. Importante, os voy a explicar las zonas más importantes de esta ventana, que son el punto inicial de colocación de los tornillos. Para ello vamos a hacer una rotación. Ahí lo vamos a ver bien. Ahí lo tenemos. Vamos a cambiar. Ahí. Pues bien, el punto inicial lo que indica es el punto desde el eje del tornillo, del primer tornillo, de la primera fila de tornillos, hacia cuánto queremos desplazarlo desde el punto que hemos seleccionado como eje de coordenadas. Es más fácil verlo si ponemos 50 y pinchamos y damos a modificar. Los tornillos, vamos a poner otro color, ahí lo vemos bien. Los tornillos se nos desplazan 50 milímetros desde el eje de esta fila de tornillos hasta el inicio de la placa. Como nos pidió un punto inicial y un punto final, si pinchamos en este punto, que fue el punto inicial, los tornillos se desplazan 50 milímetros desde este punto de arriba de la placa. Si hubiéramos seleccionado el punto inicial desde este punto, se desplazarían 50 milímetros desde este lado de la placa. Se desplazarían 50 milímetros desde este lado de la placa. El resto de casillas no tiene mucha utilidad, porque lo único que hace es desplazar los tornillos desde el eje de coordenadas que hemos elegido de inicio. Si queremos desplazar los tornillos más a la izquierda o más a la derecha, pues lo desplazamos con estas casillas. No tiene mucha utilidad, porque normalmente siempre intentan ponerse siempre centrados con respecto a la placa. Y otra de las casillas importantes, vamos a hacer un poco menos de zoom, son estas casillas que tenemos aquí. En este caso vamos a cambiarla para que veáis directamente. Vamos a poner aquí por ejemplo 4 por 50 y le damos a modificar. Lo único que le hemos dicho es que el eje X, que sería desde este punto de coordenada hasta el final, nos cree tornillos con una distancia entre ellos
de 50 milímetros si hay 4 espacios: 1, 2, 3 y 4. Por lo que desde eje de tornillo a eje de tornillo hay una distancia siempre de 50 milímetros. Lo mismo que lo hemos hecho en el eje X, que en este caso sería desde arriba hacia abajo porque hemos seleccionado esos puntos. El eje Y sería desde la izquierda hacia la derecha de la placa. Y si ponemos, por ejemplo, 3 por 50 y damos a modificar, nos crea 4 tornillos, 4 filas de tornillo, que son 3 espacios de 1, 2, 3, con una distancia entre ellos de 50 milímetros. Con estas dos columnas lo que hacemos es aumentar el número de tornillos de la unión. Y con este lo que hacemos es colocar la posición inicial de la primera fila de tornillo con respecto al eje.